Hola compañeros, compañeras, maestro. Les saludo esperando que estén muy bien. Vamos a seguir con las exposiciones del apartado de Ciudadanía e Interculturalidad, con la revisión y el estudio del texto Interculturalidad, Democracia y Formación de Valores en México, escrito por la doctora Silvia Schmelkels. La doctora Schmelkels es un referente en cuanto a la formación de valores en México, también de convivencia y en algunos estudios de democracia. Por lo que, si bien es cierto que el texto es muy pequeño en cuanto a la extensión, considero que es de mucha importancia y de mucha magnitud su estudio, porque se señalan bastantes conceptos y temáticas que deben de ser revisadas en esta educación para la ciudadanía y en esta educación para la interculturalidad. Bueno, comenzando con el texto, la doctora Schmelkels nos señala que México, a pesar de vivir pues en una gran transición en cuanto a la conquista, la colonia, la independencia, etcétera, y tantos años de haber ocurrido el mestizaje, no fue sino hasta hace no más de 30 años cuando en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce a la pluriculturalidad como una de las formas en donde se sustenta la nación, y originariamente en los pueblos indígenas. Cuando se hace una revisión del artículo actual, del artículo segundo constitucional, encontramos que, si bien es cierto que se dan derechos y se dan privilegios y garantías a los pueblos indígenas, como por ejemplo la soberanía en cuanto a ciertos aspectos políticos, a resolución de conflictos, también es cierto que carece de esta autonomía en materia de educación, que es algo fundamental y que es un tema del que hemos estado discutiendo bastante tiempo y en algunos capítulos de los documentos que hemos revisado. Entonces, me parece fundamental que haya una modificación en el artículo constitucional que hable también de la puesta en marcha de esa autonomía, de esa libertad que tengan los pueblos indígenas para ellos mismos autogobernarse en materia educativa, que son los usos y costumbres que cada uno de los pueblos pudiera tener para la educación, y me refiero a la educación formal. A partir de esto, entonces, Schmelkels nos señala que hay una diferencia entre el término que es pluricultural e intercultural. Lo pluricultural tiene que ver con una cohabitación, con una coexistencia de culturas distintas en un determinado tiempo y espacio. Y lo intercultural tiene que ver con ir un poco más allá, es esta interacción que hay entre estos grupos y personas que pertenecen a diferentes culturas. Si pudiéramos señalarlo como en una palabra, señalaríamos a lo pluricultural como la coexistencia, la cohabitación, y lo intercultural como la interacción o la convivencia, el estar cerca de uno del otro, la interacción que hay entre las personas. Esta interculturalidad también tiene que ver con, tiene que tener unas características propias que son principios en los cuales se debe de basar. Schmelkels nos señala tres por lo menos, que son el respeto, debe ser basado desde posiciones de igualdad y también debe de resultar mutuamente enriquecedoras para todos los miembros de la comunidad. En este sentido, si se hace de esa forma, el interculturalismo lucha en contra de las asimetrías de cualquier tipo, económicas, políticas, sociales o culturales. A partir de ello es que se propone a la educación como una forma de combatir estas asimetrías. ¿De qué asimetrías estamos hablando? Schmelkels destaca dos, que son la asimetría escolar, que tiene que ver con estas pocas oportunidades que tienen los pueblos indígenas, los niños, niñas, adolescentes y los adultos, para ingresar en unas instituciones de educación básica, media superior y superior. Entonces, tiene que ver con la poca oportunidad que se tiene de ingresar, pero sobre todo con la poca oportunidad que se tiene de seguir estudiando en un nivel superior. Por lo que ocurre es que en este tipo de poblaciones los chicos y chicas tienen que salir a otras comunidades que son cabeceras municipales para seguir con sus estudios, lo cual les representa un gasto económico, el desarraigo de su lugar de origen, el desapego familiar, y la mayor de las veces el dejar los estudios y el dedicarse a trabajar, y por supuesto el migrar hacia otras oportunidades que tengan que ver con lo económico. El otro tipo de asimetría es la asimetría valorativa,
Esta asimetría tiene que ver con sentirse superior o que una cultura se sienta superior a otra. Es un rasgo de superioridad subjetiva y es una base de lo que se denomina el racismo introyectado. Es decir, esta base es, se piensa que la cultura, en este caso el mestizo o el criollo, es una cultura superior a lo indígena. Por lo tanto, los indígenas deben de ser traídos hacia todas las creencias, a todas las formas, a todas las costumbres que tenga esta la cultura la cultura mestiza. Así entonces, lo que Merkel señala es que la democracia tiene como un valor fundamental la interculturalidad, y yo me atrevería a decir que debajo de la interculturalidad está también un factor muy importante que es la inclusión. De la inclusión destacaríamos dos formas: una es la democracia y otra es la ciudadanía activa. La democracia, que tiene que ver con basarse en la interculturalidad, es decir, reconocer que hay una gama diferente de opiniones, de creencias, de formas de vivir que tienen su base en el contexto en el que estamos viviendo. Y del otro lado, la ciudadanía activa, que es ya diferente a la ciudadanía clásica señalada por Marshall, en donde ahora este tipo de ciudadanía tiene que ver más con la participación que tienen las personas en la comunidad, en los asuntos públicos de su cotidianidad. Entonces, detrás de todos estos elementos, yo veo como un factor fundamental la inclusión, que es algo que tendríamos que estar tomando en cuenta para cualquier actividad pedagógica, educativa, por supuesto, y lo que tiene que ver con políticas educativas, con políticas de inclusión y con políticas de justicia social. Sin embargo, ¿qué significa educar para la interculturalidad? Educar para la interculturalidad significaría combatir las dos asimetrías que ya hemos mencionado, que es la escolar y la valorativa, para formar en la democracia, en la ciudadanía, y señala la autora que puede formar en valores. Yo creo que la educación, aunque no tenga una intención pedagógica de formar valores, siempre estamos formando valores, como lo decía Jimeno Sacristán, ¿no? En cuanto al currículum oculto, son formas de realizar, son maneras pedagógicas de llevar a cabo la práctica educativa que conllevan ciertas acciones, ciertas actividades y ciertos valores que son aprendidos por los estudiantes a pesar de que no estén inscritos en un currículum formal. Entonces, desde ese punto de vista, toda actividad pedagógica redundaría en la formación de valores. Sin embargo, lo que nos dice la autora es, debe de haber una intención pedagógica para ello. ¿Cómo tendría que ser esta educación en la interculturalidad? Bueno, en un principio tendría que abocarse a trabajar con la población indígena, porque lo que se ha hecho es diferenciar este tipo de educación. A las personas indígenas se les da cierto tipo de contenidos que no tienen que ver con los contenidos que la población en general está estudiando. Por ello es que desde un principio lo que se debe de hacer, señala la autora, es que los propios indígenas valoren lo propio, que no se sientan menospreciados y que su cultura, que sepan que su cultura está a la par de las demás con las que están conviviendo. En otro de las propuestas que señala la autora también es que esta educación para la interculturalidad debe de luchar contra los procesos de homogeneización que han prevalecido a lo largo del tiempo, es decir, el enseñar de una sola forma y para todo el país desde el punto de vista de un organismo centralizado que es la Secretaría de Educación Pública. Los contenidos tendrían que ser adaptados a cada contexto educativo, y tiene que servir para que cada uno de los docentes retome lo que le sea significativo en ese momento, en ese espacio y en esa institución en la que esté trabajando. Esta homogeneización me lleva a pensar lo que señalaba Bourdieu en cuanto a que educar hasta cierto punto es un medio por el cual se legitima y se impone una cultura, lo cual es una violencia simbólica e ideológica. ¿Por qué? Porque se basa en lo que señale una política de Estado para todo el país, sin ver cuáles son las adaptaciones que pudiera tener en cada uno de los contextos. Pero sin embargo es lo que se busca, ¿no? Y también hay una contradicción en esto, en cuanto, por ejemplo, la autora Merkel señala este tipo de actividades, pero trabaja en la junta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es homogéneo y que busca evaluar con un solo examen a los contenidos en todo el país, como si
todo el mundo hubiera estudiado de esa misma forma, ¿no? Entonces también hay cierta contradicción en este discurso que nos presentan algunos autores. Seguido de ello, ya de que los propios indígenas valoren su cultura, es necesario también que la conozcan para que desde ese punto de vista ya no verse como una cultura dominada, sino más bien establecerse desde un punto de vista de igualdad, lo que va a llevar a desarrollar su propia autoestima individual y también cultural. A este respecto señala entonces Schmelkels que hay 3 etapas que debemos de cuidar en cuanto a la educación intercultural. La primera es referida al conocimiento de la diversidad, es decir, el aceptar que hay otras personas, el aceptar la otredad, en cuanto a saber que no somos los únicos, no somos nuestras costumbres, nuestras formas de interpretar la realidad, nuestra cosmovisión es diferente a las otras personas que conviven junto con nosotros en el día a día, y que no nada más vamos a encontrar personas que tengan la misma forma de pensar como nosotros. En este sentido, entonces, es un primer momento el hacernos conscientes de que hay un otro y de que ese otro es diferente a mí. La segunda etapa es un desarrollo del respeto por los otros diferentes, que tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que es, si bien es cierto que primero se tolera y se señala la diversidad y que existen otras personas diferentes a mí, ahora lo que se debe de hacer es un diálogo, es escuchar al otro, no solamente estar coexistiendo, que es una parte de la pluralidad, ¿no? Del pluralismo, pasar a la interculturalidad en cuanto a escuchar las opiniones, saber qué es lo que está diciendo el otro, por qué piensa de esa forma, y en ese sentido también introyectar ese mismo diálogo que está teniendo con la otra persona. Y por último, la tercera etapa, que es la apreciación de la diversidad. Aquí también ya surgen algunas temas o conceptos conocidos como el aprecio por la diversidad, que es uno de los de las competencias ciudadanas rescatadas por Enrique Chaus, que nos dice que son cierto tipo de habilidades, de conocimientos, de saberes que deben de tomarse y de ponerse en juego cuando los chicos y chicas salgan o se relacionen con las otras personas. Entonces, esta etapa de la apreciación de la diversidad tiene que ver con no solamente reconocer que vivimos con otros, no solamente reconocer y escuchar el discurso del otro, sino hacerlo cercano al mío, el respetar lo que el otro piensa, y no solamente fuera del aula, sino en la misma aula y en la misma escuela, porque muchas veces se ve a la institución educativa como un ente separado de la comunidad, y en realidad, pues, como le decía John Dewey, la escuela es una micro sociedad en la que se desarrollan todo tipo de relaciones que igualmente se da en el aspecto, en el otro aspecto, ¿no? En el aspecto macro. Entonces, lo que hay que señalar es este aprecio por la diversidad tiene que ver con la tolerancia, el respeto, pero también, como ya lo habíamos dicho, con la justicia, con el no solamente pugnar por nuestros derechos, sino también por los derechos de los demás, los que se han considerado una población minoritaria o que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Por último, lo que nos señala Schmelkels es que esta apreciación de lo diverso, de la diversidad, es lo que verdaderamente combate el racismo, fuera de los prejuicios que siempre vamos a tener cuando nos relacionemos con las personas. Tenemos que analizar cómo es que esa persona está llevando a cabo este tipo de diálogos, cómo nos podemos relacionar con ellos y cómo hacer este tipo de unión en cuanto al diálogo y a la dirección y la intención que tengamos con este tipo de actividades, como ya lo dije, en el aula, en la escuela y en la comunidad. Y por último, se señala en el texto que la educación intercultural no debe ser nada más para la población indígena, es decir, tiene que ser para la población en general. Este conocimiento de las personas que pertenecen a los pueblos originarios debe de ser parte de esta forma, de este plan de estudios que debiéramos de cursar todos, para, si les estamos exigiendo también que se valore, que se tolere, que se respete al otro, nosotros hacerlo de la misma forma. Entonces, educar en valores debe de incluir la educación intercultural. De otra forma, pues no habría una democracia, por lo que ya comentamos. La base de la democracia es el pluralismo, la interculturalidad y sobre todo, lo que ya hemos señalado, la inclusión. Yo me quedaría con ese último pensamiento en cuanto a señalar la inclusión como base fundamental de la interculturalidad,
de la democracia y por otro lado de la participación y de la ciudadanía activa. Bueno, pues por mi parte ha sido todo, les agradezco mucho, espero que estén bien, saludos.